capítulo 1, en el versículo 14, miren lo que Pablo dice allí, Colosenses 1, 14. Hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, otra vez el perdón de pecado. ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? A ver si nos queda claro. ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para hacerte sano? ¿Para vivir feliz? ¿Para que tengas el auto del año? ¿Para que tengas la casa de tus sueños? ¿Para eso muere Cristo en la cruz? El apóstol Pablo en ningún momento enseñó eso. Ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Jacobo, ni Felipe, ni ningún siervo verdadero de Dios enseña esos disparates que se escuchan hoy en las iglesias hoy en día. Hermano, el problema del ser humano no es que esté enfermo. El problema del ser humano no es que esté pobre. El problema del ser humano no es que esté quebrado económicamente. Es mucho más serio. El problema del ser humano es que es un pecador y la ira de Dios está sobre él. Y si ese ser humano muere sin haber pedido perdón por sus pecados, entonces experimentará la ira de Dios por los siglos de los siglos. Lejos de ir a la presencia de Dios, irá a un lugar de tormento. Ese es el verdadero problema, hermano. Ese es el verdadero problema. Después lo otro son cosas insignificantes al lado de la eternidad. Por eso Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en hacer la voluntad de Dios. Ese es el fin de la vida, conocer a Dios, hacer la voluntad del Señor. Sin embargo, nosotros tropezamos. Hermanos, nosotros como creyentes no somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados a través de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, pero nosotros tropezamos muchas veces, todos los días. Nosotros aún seguimos cometiendo pecados. Bueno, tenemos que tener presente lo que dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 1:9, que si nosotros, y está escribiendo a cristianos, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerdan? Eso está en el versículo 9, pero en el versículo 8, ¿qué dice Juan? A los cristianos, ¿qué le dice? 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. No, hermano, nosotros seguimos pecando. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pero ahora nosotros seguimos pecando con ese pecado remanente. Eso lo enseña claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, cuando él mismo cuenta su propia lucha con el pecado. Romanos capítulo 7, a partir del versículo 14 hasta que termina ese capítulo, Pablo cuenta la experiencia que tiene con su propio pecado. El apóstol Pablo, un hombre maduro en la fe, pero sin embargo seguimos luchando con nuestra naturaleza caída, seguimos peleando con nuestro pecado. Pero, hermano, tenemos que aclarar que es cierto que nosotros los cristianos podemos pecar, pero la vida de los cristianos no debe ser identificada por una vida de pecado. Los creyentes son una nueva creación, según la Biblia. ¿Se acuerda el texto de Pablo en los Corintios, 2 Corintios 5:17? De modo o de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Literalmente el texto dice es una nueva creación. Es una nueva creación cuando el pecador nace de nuevo, cuando somos convertidos a Cristo. Pablo dice que somos una nueva creación. Así que nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de cada creyente. Dios ha puesto el Espíritu de Dios en el momento de nacer de nuevo, en el momento de la conversión, está dentro de nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo dentro del creyente? Está produciendo fruto adentro del creyente. ¿Cuál es ese fruto? Es producir en el creyente el carácter de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en el creyente está produciendo fruto. ¿Dónde dice la Biblia acerca del fruto? Gálatas capítulo 5. ¿Y ahí cuántos frutos se describe? Por lo menos que Pablo describe ahí. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos por lo menos? 9. Bueno, esos frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, esas cosas son el carácter de Cristo.
nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. El viejo hombre tiene que ir menguando y el Espíritu Santo tiene que producir ese fruto, ese carácter de Cristo en nosotros. Para eso está trabajando el Espíritu Santo, para producir fruto en el creyente. Entonces, una vida cristiana debe ser una vida transformada, cambiada, que va de menos a más. Yo no puedo ser el mismo que hace 5 años atrás. Tengo ya que tener más paciencia, más sabiduría, más bondad. Tengo que saber escuchar más y hablar menos. Tengo que enojarme menos. Tengo que ser menos gruñón. Tengo que saber perdonar mucho más. Me tengo que ofender mucho menos. Ahora, si yo estoy más áspero que hace 5 años atrás, entonces yo tengo un serio problema. Estoy entristeciendo el Espíritu Santo. Estoy apagando el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo en todo este tiempo no está produciendo fruto. Me estoy volviendo un religioso amargado, un legalista. Y eso la Biblia lo condena. Entonces, a medida que pasa, hermano, uno tiene que ver en los hermanos que van creciendo, que van madurando. No solamente el conocimiento cognitivo, intelectual de la Biblia, si no nos sirve para nada, sino que nosotros crezcamos en el fruto del Espíritu Santo. Que digamos, ¿cómo ha cambiado este hermano? ¿Cómo ha crecido este hermano? Ya no se enoja tanto, ya no se ofende tanto, ya no es tan impaciente. Y eso ahí justamente revela el crecimiento en la vida espiritual. Y eso, hermano, es precioso, eso es precioso. Entonces, esa es la labor del Espíritu Santo en el creyente, producir ese fruto, lo que la Biblia se llama santificación. Así que una persona que afirme ser un creyente verdadero, mientras está viviendo una vida que continuamente demuestra otra cosa, no el fruto del Espíritu Santo, debe preguntarse acerca de lo auténtica que es su fe. Tantos años en el Señor y siempre seguís igual. ¿Será auténtica tu fe? De lo contrario, estás en serio problema. Entonces has entristecido el Espíritu Santo, estás apagando al Espíritu Santo, no estás produciendo el fruto de Cristo en ti. O tu fe es falsa. Tu cristianismo es falso. Recuerden que Pablo hace la lista y en Gálatas del fruto del Espíritu, pero también Pablo va a mencionar allí las obras de la carne. Y nosotros por medio del Espíritu es que tenemos que hacer morir esas obras de la carne. El fruto del Espíritu ahí son 9 y las obras de la carne, si yo mal no recuerdo, son 17 y Pablo termina y dice, y cosas semejantes a esta. Así que la lista sigue. Todas esas cosas tienen que morir en nosotros. Todas esas cosas tienen que ir muriendo, perdiendo fuerza en nosotros. Los cristianos somos perdonados sin importar cuántas veces pequemos, pero al mismo tiempo los cristianos debemos vivir una vida más santa progresivamente, a medida que nos acercamos más a Dios, a medida que conocemos más a Dios, nuestra vida tiene que ser más santa, una vida que se parezca más a la de Jesús, una vida que realmente refleje el carácter de Cristo. Eso es lo que la Biblia llama la santificación. La salvación es en un momento, pero la santificación es toda la vida. Y esa santificación tiene que ser progresiva, de menos a más. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. Pero en mi casa solo eso no se logra, hermano. Por eso hay que venir a la iglesia. El taller donde Dios trabaja es en la iglesia local. Por eso hay tantos cristianos que no crecen, que no maduran, que aún no se han consagrado, que aún no tienen una mente bíblica formada. Sí es cierto, hermano, que nosotros como cristianos pecamos después de ser salvos, eso es cierto, pero no vamos a estar libres del todo del pecado, sino ¿hasta cuándo? Hasta que muramos, hermanos, o hasta que Jesús regrese. Así que la lucha con el pecado será todos los días. Todos los días. Por eso nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. No porque vayamos a perder la salvación, pero sí vamos a perder la santificación. Ya dijimos que Cristo perdonó todos nuestros pecados al creyente. Pasado, presente y futuro. Todos los pecados, dice Pablo. El problema es que si nosotros endurecemos el corazón y no tenemos diariamente oraciones de confesión, y cuanto antes mejor, hermano, a veces aún pensamos algo, automáticamente tenemos que decir, no, este pensamiento es pecaminoso. Señor, perdóname, límpiame. Inmediatamente. Porque no vamos a perder la salvación, pero sí vamos a perder los efectos de la santificación. Por eso
Juan dice en 1 Juan 1:9 que tenemos que confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nosotros tenemos que ser limpiados continuamente de ese pecado remanente. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 7, no sé qué me pasa, porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer eso hago. Y después él exclama, terminando ese capítulo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y alguien dijo la muerte de ese cuerpo. ¿Entienden? Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y alguien leyendo dijo, bueno, la muerte del cuerpo. Porque este cuerpo aún no ha sido glorificado. El pecado va a desaparecer cuando este cuerpo de muerte desaparezca o cuando Cristo venga y entonces nos dé un cuerpo glorificado. Mientras tanto, hermanos, todos tenemos esa lucha todos los días, con nuestro pecado remanente. Eso es lo que los teólogos le llaman el pecado remanente. Esa naturaleza que aún continúa, que es contraria a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso es una lucha tan grande entre la carne y el espíritu. Pero qué bendición, hermano, es saber que Dios nos promete que si confesamos nuestros pecados, son completamente perdonados. Sin embargo, convertirse en un cristiano resulta en una vida cambiada. No hay motivos para autojustificarse. La persona que realmente nace de nuevo se ve el cambio. Se tiene que ver el cambio, porque la Biblia dice claramente que es una nueva creación. Ya no anda a las obras de la carne, ya no es un borracho, ya no es un mujeriego, ya no es un matón, ya no es un timbero, ya no es un boca sucia. Ahora ha sido transformado. Está luchando y puede caer, pero él está luchando. Ahora está produciendo el fruto del Espíritu Santo. Ahora está luchando en contra de las obras de la carne, como dice Pablo allí en Gálatas. Ahora está produciendo fruto del Espíritu Santo. Entonces, ese cambio ocurre instantáneamente, pero sí ocurre a través del tiempo. No va a ocurrir de la noche a la mañana, por eso estos cambios llevan su tiempo, hermano. Nadie se transforma en un santo de la noche a la mañana. Esto lleva su tiempo. Sin la santificación vamos creciendo, vamos madurando, vamos venciendo ciertas cosas, lleva su tiempo. Pablo nos dice allí cuando escribe la carta a los Corintios, ¿se acuerdan que los Corintios eran una sociedad muy corrupta? Los Corintios vendrían a ser como la sociedad de hoy en día. La sociedad de hoy en día se casan los hombres con los hombres, andan de la mano, besándose en las plazas. Ahí en la terminal es una vergüenza, en la plaza, ahí cualquier cosa. Y todo está bien y lo aplauden. Bueno, los corintios eran así. Por eso se había adoptado la frase que corintiar, vas a corintiar, porque la sociedad de Corintio era completamente depravada. Pero muchos corintios habían sido perdonados sus pecados. Tenían lucha con sus pecados, pero miren lo que le dice Pablo a los corintios en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 11. Estos eran algunos de ustedes, es decir, ladrones, afeminados, fornicarios, estos eran algunos de ustedes. Pero, dice Pablo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren qué seguridad le da Pablo, porque muchos de ellos eran verdaderos creyentes, pero tenían esas tentaciones, tenían esos impulsos a caer nuevamente en esas viejas prácticas. Y Pablo dice no. Por eso dice que está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura. Tienen que vencer esas cosas a través del Espíritu Santo. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para poder vencer esas malas mañas de nuestra naturaleza caída. No hay excusa para esto, hermano. No hay excusa. Tenemos el poder más poderoso en todo el universo. En todo el universo. Tenemos el poder, ese que creó el universo, está a nuestra disposición para vencer las obras de la carne. El Espíritu Santo morando adentro de uno. ¿Se acuerdan del Génesis 1:1? Dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba allí en la obra creadora. Y ese Espíritu de Dios está haciendo una obra creadora en tu corazón y en el mío. Ese mismo que creó las constelaciones, los cielos, el universo, el sol, las Pléyades. Ese mismo está haciendo esa obra ahí. Entonces, ¿qué excusa tenemos? Por eso Pablo le decía a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hoy a todos le tenemos miedo, todo nos asusta.
Todo nos desespera. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es impresionante. Tenemos que echar mano a eso. Y esto erais algunos de ustedes, le dice Pablo, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros merecíamos el juicio de Dios el Padre. Sin embargo, Dios el Padre envió a su unigénito Hijo para cumplir ese juicio por aquellos que creen en Él, en Jesús. Jesús, hermanos, el Creador y el eterno Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta, sin pecado, nos ama tanto que dio su vida en una cruz por miles pecadores como nosotros. Murió para salvarnos, murió por nuestros pecados. Él mismo tomó ese castigo que nosotros merecíamos. Fue sepultado y fue levantado de entre los muertos. Esa tumba está vacía, no hay nada en esa tumba. Él resucitó el tercer día tal cual lo dice, lo asegura y lo enseña la Biblia. Entonces, si de verdad crees en Jesucristo y confías en Jesucristo de todo tu corazón y le recibes, le aceptas, le crees como tu Salvador, entonces está claro que tus pecados son perdonados. Si realmente confiesas tu pecado, si vienes en arrepentimiento y fe, la Biblia asegura que serás salvo. Para cualquiera que se arrepienta y ponga su esperanza en Jesucristo, entonces la Biblia dice que ha pasado de la condenación a la vida eterna. Tendrás entrada amplia en el reino de los cielos, porque Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él fue la propiciación por nuestros pecados. La propiciación, hermano, es una acción agradable a Dios. Ahora, ¿cuál fue la acción agradable a Dios que hizo propicio que nuestros pecados fueran perdonados? ¿Cuál fue la acción agradable a Dios? La muerte de su Hijo Jesucristo. Por eso Él es la propiciación. Es decir, Él satisfizo esa demanda de la justicia de Dios, fue completamente satisfecha. Así que el sacrificio de Cristo cumplió a la perfección las demandas de la santa justicia de Dios. No había otro, mis hermanos. No había otro. Miren lo que dice, para ir más o menos ya redondeando, terminando, Romanos capítulo 3. Miren qué precioso texto este. Romanos capítulo 3, le dije. Vamos a leer versículo 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26. Dice, siendo justificados, ¿cuánto nos cuesta nuestra justificación? Es gratis. Es gratis. Mire, si pusiera un cartel ahí, se da luz y agua gratis. La cola llega ya a Jaibel. Hay una justificación gratis y nadie quiere, es gratuitamente. Todos quieren por sus méritos propios. Estarán engañados, estarán perdidos, engañados, siendo justificados gratuitamente, dice Pablo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Dios puso como propiciación. Recuerda, hermano, que la propiciación entonces es una acción que agrada a Dios. La acción que agradó a Dios para ser propicio es el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Dios ahí sí quedó satisfecho. Los corderos que se carneaban en el Antiguo Testamento no dejaban satisfecho a Dios. No dejaban satisfecho a Dios. Miren lo que escribía allí. Pero vamos a terminar primero este versículo, porque si no después nos vamos ahí. Quiero terminar este pasaje. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de Jesús. Qué tremenda declaración que hace el apóstol Pablo, mis hermanos. El apóstol Pedro dice que Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. También de una manera gloriosa Pedro está describiendo el Evangelio a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 2:24, le cité. Nuevamente aquí vemos que Cristo entonces tomó sobre sí mismo los pecados que nosotros cometimos para pagar el precio por nosotros, porque nosotros no podíamos pagar ese precio. Pocos versículos más adelante seguimos leyendo, porque también Cristo, 1 Pedro 3:18, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que no solo estos versículos nos enseñan acerca de la sustitución, Cristo fue nuestro sustituto, que Cristo fue por nosotros el sustituto, sino también que Él fue la expiación, dando a entender que Él proveyó el pago por los pecados del hombre. Él proveyó el pago, su propia vida. Eso es lo que se llama la sustitución. Él nos sustituyó. Entonces, un pasaje más que habla acerca de esta expiación sustitutiva de Cristo, lo vemos claramente en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, versículo 5. Ese versículo, hermano, habla de una manera muy clara, muy detallada, acerca de la venida de Cristo, quien iba a morir en una cruz por nuestros pecados, y sabemos que la crucifixión sucedió tal y como fue predicha por Isaías en ese famoso capítulo 53. Ahora fijémonos atentamente en ese versículo 5 de Isaías 53. Mire lo que dice este pasaje, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora usted nota lo que dice este versículo 5. Nota la sustitución acá, porque dice, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz, fuimos nosotros curados. Nuestra. Claramente Cristo nos sustituyó. El castigo era para nosotros, la condenación era para nosotros, pero Cristo tomó, hermano, por iniciativa propia, por amor, por misericordia, tomó nuestros pecados y nos llevó a la cruz del Calvario. Bueno, nuevamente aquí vemos entonces a Cristo pagando el precio por nosotros. Y qué alto precio, mis hermanos. Nosotros ni podemos ni vamos a poder jamás pagar el precio por un solo de nuestros pecados. Y hemos cometido miles de pecados. El ser humano jamás podrá, por más que intente, por más religiones que el ser humano cree. ¿Saben que las religiones todas tienen esa característica, ¿no? La religión hace una escalera humana para subir al cielo y poder justificarse. El Evangelio es lo contrario. Dios hace una escalera donde desciende para que el ser humano que no puede subirse sea perdonado. ¿Ve la diferencia? Las religiones no sirven absolutamente para nada delante de Dios. Tantas religiones que hay en el mundo y ninguna sirve para nada. Lo único que sirve es poner nuestra esperanza y nuestra confianza en una persona, en Jesucristo. El cristianismo no es una religión como tal. Es mucho más que una religión. Tiene sí cosas de religión, pero mucho más que una religión. Es una relación de amor a través de la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres actuaron a nuestra salvación. Los tres siguen obrando. Hermanos, entonces el ser humano no puede pagar por uno solo de sus pecados. Y si lo quiere intentar, ¿sabe cuál será la paga de su esfuerzo personal? La condenación eterna. Mire lo que decía el viejo profeta Miqueas. Capítulo 6, versículos 6 y 8. ¿Con qué me presentaré ante el Señor?
y adoraré al Dios Altísimo. Eso es una pregunta. Usted pregúntele a una persona cristiana, ¿cómo te vas a presentar a Dios el día que salgas de este mundo a través de la muerte? ¿Con qué te vas a presentar a Dios? La mayoría va a decir, porque soy bueno. Se van a chasquear. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Cuáles son los holocaustos que el ser humano quiere presentarse delante de Dios? ¿Cómo puede justificarse el ser humano? ¿Cómo le va a decir a Dios, cómo le va a exigir a Dios que le deje entrar a su presencia, que le deje entrar al cielo, que le regale la eternidad? ¿Cuál es el holocausto que el hombre va a hacer? ¿Me presentaré con becerro de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿De 10.000 arroyos de religiones? ¿Y todas dicen conducir a Dios? No, ninguna conduce a Dios. El que conduce a Dios es una persona, es Jesucristo. Y el Cristo de la Biblia, ojo que hay muchos Cristos falsos a la vuelta. El Cristo verdadero, los Cristos falsos, ninguno conducen a Dios. El Cristo que se ha revelado a través de las Escrituras es el único camino al Padre. ¿Con qué me voy a presentar a Dios? Yo soy bueno, dice la gente. No preciso ir a la iglesia. Yo creo en Dios a mi manera. Como decían los viejos predicadores antiguamente. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Mucha gente bien intencionada perecerá en el infierno. Nadie llega al cielo por ser bien intencionado. El único camino al cielo es Jesucristo y es un camino angosto. Es un camino angosto. Es un camino donde hay que negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Y este mensaje se va perdiendo a lo largo del tiempo porque al ser humano no le gusta perder su confort mundano y pagano. Y es así, hermano. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que crucificar esta carne. Este viejo hombre tiene que ser crucificado. Negarse. Alguno quiere ser mi discípulo, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sigue diciendo ahí, ¿se agradará Jehová de millares de carneros, de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿Daré a mi hijo primogénito por mi rebelión? Tampoco sirve. Tampoco sirve. El único que dio el primogénito fue Dios, el unigénito. Y luego dice, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, nada puede salvar al ser humano, hermano. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. El hombre tiene que escuchar las buenas nuevas. Hay perdón, hay redención en la persona y en la obra de Jesucristo. Y luego exclama allí el profeta Miqueas en el versículo 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Por eso, hermano, tenemos que humillarnos delante de Dios. Y como aquel publicano, la parábola de Lucas 18, que se golpeaba el pecho, no quería ni alzar los ojos al cielo, sabía que era un pecador, y se golpeaba el pecho, arrepentido, dolido, y se decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Y dice que salió perdonado, salió justificado. Hay que humillarse. Al hombre por naturaleza no le gusta humillarse, no le gusta reconocer que es pecador, pero si el Espíritu Santo está orando en tu corazón y en tu vida, entonces vas a reconocer que eres un pecador, pero también vas a reconocer que en Cristo tienes el perdón de todos tus pecados y la vida eterna, como la Biblia nos enseña. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por ese sacrificio